Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal de YouTube. Hoy estoy súper feliz y contento de estar en mi casa editorial Panhouse y es por eso que voy a estar acompañado de mi buen amigo Jonathan Somoza. ¿Cómo estás, Jonathan? Hombre, súper bien, bienvenido a tu casa, feliz de tenerte aquí como siempre, mi Qué hermano. maravilla, ¿vale? Además, muy lindos espacios y justamente hoy, Jonathan, queremos darle ese contenido maravilloso a todos nuestros suscriptores porque hablar de libros es hablar de una pasión. Es más, dicen por allí que todo hombre debe tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Así que, por favor, Jonathan, cuéntame cuándo nació la pasión de los libros. Bueno, nace cuando papá empieza a mostrar signos de acumulador, porque eran libros en la sala, libros en el baño, en todos lados, y tú veías a papá horas y horas y horas leyendo. Y bueno, creo que fue la exposición, en mi casa somos bien lectores y la exposición a los libros empezó a formar esa pasión. Y esa pasión que hoy en día se traduce en cientos de autores en diferentes países publicando sus libros con Pacao. Qué maravilla. Además que yo siento como autor que escribir un libro es una gran carta de presentación. Ya que estamos en la era digital, hablando de marca personal, ¿qué tan bueno es para una marca personal tener un libro? Bueno, yo siempre digo que somos una agencia de publicidad y marca personal vestidos de editorial, porque para mí es bien importante que el autor pueda entender que el libro no hay que colocarlo en un pedestal, sino que hay que elevar su marca. Vivimos en un tiempo donde cada vez tenemos menos tiempo para poder leer o dedicarle a ciertos hábitos, y así que lo que leemos buscamos que nos agregue valor, y una de las cosas que hacemos, yo lo hago en una librería, es googlear al autor del libro que me está llamando la atención. Imagínate cuando googleamos y no encontramos nada. Claro. Es poco probable que le dediquemos tiempo a alguien que no se conoce. Así que, por ende, un libro te posiciona como profesional experto para tu público objetivo, te permite tener ingresos, además los medios de comunicación se abren para poder publicar y contar sobre el libro, y por último tu mensaje será un legado y de edificación. Claro, porque queda allí ahora, Jonathan, siempre me he preguntado, ¿hay libros buenos, hay libros malos o simplemente son libros? Buena pregunta y comprometedora. La verdad es que sí hay libros malos. Okay. Hay libros malos que no se les da un cuidado. Yo diría que hay malas ediciones también. Okay. Y yo siempre cuento que hay público para todo. Tal vez tu libro no sea para los grandes escritores o los grandes lectores, pero tal vez es un público que se quiere iniciar en la lectura. Tal vez tú tengas el consejo, la sabiduría que puedas darle a esa persona que te escucha. O tal vez de cierto modo nos pasa como el ejemplo del profesor de matemáticas, que por más que el profesor estudió tantos años para transmitirte su conocimiento, y además de eso se dedica a darte una clase, no le entiendes, pero llega el compañerito de al lado que te explica lo mismo del profesor y le entiendes. Eso pasa con los libros. Tal vez no hay libros buenos y malos, tal vez no hay mensajes contados de la forma correcta. Eso me gusta, y justamente el trabajo de una casa editorial es guiarte, es ayudarte, es crear, por supuesto, un equipo que te corrija el libro, crear una buena portada, segmentar muy bien los capítulos. Entonces es un trabajo o una unión perfecta. Puedes tener un buen autor, pero sin una buena casa editorial tampoco va a tener un buen efecto, pero quizás tienes una gran casa editorial con un autor que carece de argumentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay una sinergia, no va a funcionar el producto. Sí, yo creo que debe haber un equilibrio entre el producto y el mercadeo. Okay. Hay un chiste muy malo, pero muy sabio, que habla de la mujer manguera. Okay. No sé si lo has escuchado. Claro, mango. Bueno, imagínate que llegaba un circo a un lugar y este circo promociona a la mujer manguera, se llena el circo y la gente va a ver a esta famosa mujer manguera, y después el anfitrión empieza a postergar, finalmente muestra a la mujer manguera y es una señora con una batea llena de mangos ofreciendo mango. Mango. Hacemos mucho ruido, tal vez llenó el circo, pero después lo lincharon. Claro. Entonces ahí vemos un mal producto con muy buen mercadeo.
Y ahí también está el caso contrario. Pueden haber personas que tienen un muy buen producto, pero te puede pasar que estás en la casa del abuelito un domingo, no hay internet, no hay luz, te quedaste accidentado, tienes que pasar toda la tarde allí, te vas a una biblioteca, agarras un libro al azar y cuando lo empiezas a leer, Miguel, te encuentras una joya y tratas de buscar al autor, ves dónde puedes adquirir un libro en mejores condiciones y no lo encuentras. Y son como esos diamantes que nos encontramos en el camino. Imagínate que a ese producto le podamos dar un buen mercadeo. Si ese producto realmente se hace de forma intencional, porque hay algo que dijiste en el principio, el libro se convierte en la mejor tarjeta de presentación. Te genera autoridad, te genera prestigio, pero además demuestra el compromiso que tienes con tu tema y el tema que vas a compartir en el mundo. Esto me encanta y seguramente muchas de las personas que nos están viendo son coaches, son profesionales del área de la comunicación, abogados, influencers, lo que sea, y quieren hacer un libro. La pregunta es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacer un libro? Porque, oye, yo que llevo 2, créame que ha sido, por supuesto, un trabajo en equipo donde de alguna manera cuando a ti te exige, en este caso la editorial, tú das muchísimo, pero hay momentos donde estás ocupado, donde quizás las ideas no te fluyen, así que, ¿cómo es el proceso para hacer un libro y qué tan fácil o qué tan difícil es? Cómo no, todo depende del género literario que quiera publicar esa persona. Sí digo que todo el mundo debería publicar un libro. Y lo digo y tengo que acercarme a la historia de papá. Papá no vio que logramos tener una editorial, seguro fuese el primero que estuviese leyéndose todos los libros, pero papá antes de irse se fue con una enfermedad bastante fuerte, es esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Esta enfermedad va debilitando los músculos, pero él quería antes de irse dejarle un libro a sus hijos, a mi hermano y a mí. Él empezó a escribir con las manos, con poca movilidad, pero al final, con un lápiz en la boca, terminó ese libro. Wow. Hoy en día soy producto de la inversión en sabiduría y en espacios que generó papá, pero dejarme el libro es como si lo escuchara, Miguel. Es como si cada página me hablara papá y ahora mi hijo, claro, yo le leo el libro de su abuelo y es como atraerlo a la memoria. Yo creo que partiendo de allí, todo ser humano debe dejar un libro. Pero ahora, ¿cómo se hace? Yo no soy escritor. Bueno, yo creo que para todo proyecto de no ficción puede ser este género literario, para todo proyecto tenemos 2 formas de hacerlo. Una, puedes irte a la universidad, estudiar 5 años una carrera de letras, puedes hacer un posgrado en edición y después de tener toda esta sapienza, pues ponte a escribir el libro. La otra forma es que tengas un contenido claro. Si tú tienes un contenido claro, pues con tu contenido se puede hacer una película, se puede hacer un podcast, se puede hacer un programa, se puede hacer un libro. Lo único que necesitas es la gente correcta que te ayude en colocar en cada página tu mensaje, tus letras, pero al mismo tiempo hay quien necesita una ayudadita porque no escribo muy bien, un equipo de edición, y de esa forma podemos sacar el contenido que es el mensaje que vas a dejar a tu público. Eso me encanta, Jonathan, y ya que estamos acá en los espacios, oye, vamos a caminarlos. Pero sobre todo quiero que me vayas diciendo estos cargos que son tan necesarios, porque por ejemplo yo que tengo ya rato en el mundo de los libros, está entonces el que te corrige, está el de la portada, está el editor, está el ghostwriter. O sea, ¿cuáles son los cargos normalmente que existen en una agencia como esta? Bueno, en un equipo editorial tenemos un gerente editorial, tenemos gente administrativa, tenemos editores, pero muy particular, nosotros nos gusta llamarles coach literarios, aunque formalmente son personas que hemos capacitado en el coaching editorial, pero son personas que acompañan, personas que tienen que ser muy empáticas en el trabajo que hacen, pero esto nace sobre todo apasionados. Aquí hay personas que aman lo que hacen, que realmente se sienten agradecidos de ser parte de la vida de tantas personas y tocar tantas almas a través de ese libro. Además que hay algo muy interesante, ya que hablas de empatía, hablas de comunicación, a veces también los egos
que los autores no son fáciles de manejar. Y yo que además también tengo mi ego y soy autor, hay momentos donde tú dices, oye, me gustaría que esto fuese así. Y capaz te dice, Miguel, pero es que yo no tengo mucha claridad en tu mensaje. Yo siento que hay algo en la sintaxis. ¿Cómo se maneja eso? Que debe ser además de lo más complejo, ¿no? Sí, creo que el estilo es un campo complejo porque nuestro lenguaje es muy rico y hay muchísimas formas de decir lo mismo y de acuerdo a lo que quieras decir y cómo quieras transmitir el mensaje. Yo siempre cuento el ejemplo de Star Wars. Okay. Si fuese por mí, Star Wars no hubiese vendido un ticket. Ay, tengo que confesar esto y tengo amigos que no me lo perdonan. Okay. Pero si fuese por mí, no soy su público. No te y, gusta, ya, listo. y esa franquicia no hubiese tenido lo que tiene. Nuestro libro no le va a gustar a todo el mundo y es una realidad. El autor debe entender que él va a dar lo mejor, pero a la persona que su libro sea su alimento. Claro. Por eso es nuestro nombre es Pan House precisamente porque entendemos que los libros son otra clase de alimento. Claro. Entendemos en los libros que un libro puede cambiarle la vida a alguien y puede rescatarlo desde las fosas más profundas. Incluso en lo particular, Miguel, he leído tu libro, si sentimos lo que decimos, que es el primero, 3 y 4 veces, me conecto con la historia de tu papá, porque además también en este estilo de libros que he hecho yo hasta ahora son muy anecdóticos. Sí. Y siento que también el mundo audiovisual, todo lo que estamos manejando hoy en día en el online y en el offline, depende mucho de historias, anécdotas y vivencias reales. Antes, cuando uno leía a estos grandes autores, todo era como muy magnánimo. Oh, sí, ¿a qué? No, ¿qué te pasó? ¿Cuáles son tus dolores, tus debilidades? Exacto. Y esto realmente es lo que hace que un libro se pueda sentir y percibir, y quiero llevar entonces a ese punto más retórico. Cuando uno lee un libro, ¿hacia dónde va uno? Bueno, ya que vamos a la retórica, pues te invito a sentarte para Dale, pues, buenísimo. Filosofar un poco. Claro, porque cada vez que uno lee un libro, me imagino que ese libro va hacia un lugar, te lleva a viajar, te lleva a oler, a sentir, a percibir. ¿Cómo lo ves? Bueno, tocaste un tema que me apasiona mucho porque uno de los permisos que nos damos a través de la escritura es contar ciertas cosas que usualmente no contamos en público, pero el libro nos lleva a la intimidad con tu lector. Pasa que cuando estamos leyendo un libro, tal vez nos acompaña, lo llevamos en nuestra mesita. Vamos a aprovechar. Dime uno de esos que tú digas, wow, este es mi libro de cabecera, lo recomiendo, me parece que es un encanto, un gran autor. ¿Cuál sería? Bueno, primero, no porque te tenga acá, pero Véndete es un librazo, Miguel. Aprovechamos la publicidad. De verdad, porque tiene mucho sentido con real, lo que ¿no? estamos Día conversando hoy. Y ese libro, cuando lo presentamos en ese gran evento que hiciste junto a Vilma Núñez, pudimos ver el hambre de la gente cuando compartías tu conferencia. Y para la gente estamos en un mundo donde la marca personal y la necesidad de buscar nuevos espacios para hacernos visibles es una necesidad que nos lleva a salir de que no queremos ser famosos, simplemente queremos ser más efectivos y queremos dejar una huella intencional. Claro. Y Véndete es nuestra respuesta, así que número 1, véndete. Gracias, Jonathan. Dime uno de esos autores. Yo, por ejemplo, te voy a decir, mi autor favorito, creo que mi biblioteca está cargada por lo menos con unos 4 libros de él, es Tony Buzan. Okay. Tony Buzan es especialista en inteligencia social, el poder de la inteligencia social, la inteligencia creativa, todas las inteligencias. Yo cada vez que leo, por ejemplo, a Tony, digo, wow, esto lo hice ayer. Esto lo hice hace 3 semanas, esto lo viví hace 3 meses, porque siento que cuando te hablan mucho del how to do, sabes cómo hacerlo, qué no hacer, te metes en estas situaciones. En tu caso, dime uno que tú digas, oye Miguel, sí, literalmente tengo que recomendar a este. ¿Quién sería ese autor que tú dices, wow? Bueno, tengo que pensar en varios libros porque hay uno que realmente creo que me salvó la vida. Te cambió, ajá. Me cambió la vida. Y se llama Cómo influir en las demás personas, de Dale Carnegie. Claro. Y la verdad es que pude entender el poder de las relaciones a través de este libro. Y tiene una anécdota especial. Este libro es significativo porque tengo un compañero de clases
Yo estudié relaciones públicas ya después de los 30 años nocturnos, así que digo que fue una experiencia genial porque habían personas ya grandes como yo, pero entendidas y que han vivido, ¿no? Tenías más experiencia. Exacto. Entonces, comentando en una conversación con él y compartiendo sobre libros, yo le menciono a Dell y él me habla de su historia de vida. Él era un niño que estuvo en una condición de calle y empezó a crecer y a tratar de guardarse de todas las situaciones que podían vivir. En un momento tenía 15 años y dijo, bueno, mi vida es vivir debajo de un puente o tal vez ser un recogelatas, como dicen en Venezuela, ¿no? Wow. Y recogiendo entre la basura vio un pedazo de libro, y digo pedazo de libro porque era un libro magullado, maltratado, y él empezó a leerlo. Cuando él lo empieza a leer, él me dice que se empieza como a alimentar de ese libro y empieza a memorizar el libro. Wow. Y tanto fue así que hoy en día, gracias a ese libro, él le alcanzó grandes objetivos a nivel de su industria naturista y tiene una visión bien interesante. El punto está en que él, cuando tiene unos 20 años, que ya sale de la condición de calle, se va a una librería y empieza a hojear libros. Él desconocía el nombre de ese libro que le cambió la vida. Y resulta que abriendo un libro lo empieza a leer y se da cuenta que se lo sabía de memoria. Y él dice, wow, descubrí el libro que tanto estaba buscando. Y cuando voltea es cómo influir, cómo conectar en las personas e influir en los demás, de Dale Carnegie. Wow. Sí. O sea, imagínate lo que puede lograr un libro. Increíble. Eso nos va a llevar a pensar, perdón, a pensar que los libros de alguna forma te llevan como a otro mundo, te transforman, influyen de manera positiva en este caso, también pueden influir de forma negativa. ¿Tú crees que haya alguna analogía, por ejemplo, con las redes sociales? Hay libros que te pueden llevar por el camino negativo, ¿puede ser? Sí, hay persuasión siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay toda clase de contenidos. Y creo que lo negativo nos pone en un lugar muy subjetivo. Okay. Yo creo que la gente lee lo que se alinea a sus valores, a su principio, claro, y a lo que está buscando. Sí. Todo libro es una solución. Yo veo la pared de autores que tenemos y veo una cantidad de herramientas que podemos, claro, tener allí. Y también los editores tenemos un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Oye, la frase de mi profesor de la universidad, un mar de conocimiento con un dedo de profundidad, se abre un poco, ¿no? Es que es dominguera, pero me, claro, encanta, porque bueno, realmente hacemos de muchos roles. Pero el punto está en que si está en tus valores, en tus principios, y si te dejas persuadir de otra cosa, pues entonces negociaste y podemos cambiar. Claro, por supuesto. Jonathan, ya para ir cerrando, Penthouse Editorial se ha convertido en una referencia en Venezuela, en parte de Latinoamérica. ¿Qué se sigue haciendo para que los autores cada vez más estén convencidos de que esta es su casa editorial? Bueno, la verdad es que lo que hacemos es generar hambre por la lectura y por la escritura. Estamos volviendo a recuperar los escritos de tantas personas y estamos animando a las personas que muestren sus cicatrices. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate en una película antigua cuando los pandilleros llegaban y se conocían y decía uno al otro, oye, esta cicatriz me la hice en un asalto en un banco, y el otro como que se pica y quiere mostrar también que ha, claro, tenido experiencias de ese tipo y muestra, bueno, esta aquí fue entrando en una casa del millonario X. Bueno, cuando nosotros somos capaces de mostrar nuestras cicatrices, nos damos cuenta que tú y yo somos igual de vulnerables y también vivimos experiencias que nos marcaron, pero esas experiencias nos dieron una sabiduría. Si tú y yo nos tomamos un café con alguna de las personas que nos está viendo y nos damos la oportunidad de abrir nuestro corazón con nuestras experiencias y demás, nos vamos a llevar una sabiduría especial, pero tal vez eso quedó allí y en nuestra intimidad. Si esa sabiduría te atreves a publicarla en un libro, imagínate cuántas vidas puedes tocar. Además de todo lo que comentamos de marca, comentamos de prestigio, comentamos de muchas cosas, pero al final del día, cuando nos vayamos de esta tierra, quedará lo que dejemos, ¿no? Queda ese legado con el libro. Bueno, Jonathan, feliz y contento de estar acá con ustedes acompañándolos. Gracias además por abrirme
la puerta de tu editorial con este maravilloso equipo. Ya son 2 libros publicados con Penthouse. Y quiero cerrar justamente recordándoles que la lectura no solamente alimenta el léxico, la creatividad, de alguna forma te hace ser un ser más capaz, sino que la lectura al final es muy necesario porque el conocimiento es poder. Y siento que parte también de lo que vivimos acá en Latinoamérica es por ignorancia, ¿no? Y los libros están plagados de conocimiento, así que no es excusa, ay, pero es que no veo televisión, es que me dan sueño. Búsquese un buen libro, léaselo, disfrútelo, pero sobre todo la clave creo que está, Jonathan, en que busques libros que a ti te convengan. No, vas a leer 100 años de soledad, que es un libro así, y es tu primer libro. Te vas a dormir en la página número 2, y ojo, es un gran libro. Yo lo leí, y es un gran autor colombiano, pero no es un libro que capaz hoy está dentro de tus intereses. Así que mucho éxito, bendiciones. Nosotros seguimos por acá disfrutando de excelente contenido. Recuerden suscribirse, comentar y por supuesto estar pegado con este canal que siempre trata de darles lo mejor porque ustedes se lo merecen. Hasta luego, cuídense mucho, pórtense bien.